Bienvenidos a Live State, la plataforma virtual interactiva para la prensa del Departamento de Estado. Yo soy Lidia Barraza, la portavoz en español del Departamento de Estado. Estoy encantada de darles la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy desde los países de habla hispana. Hoy hablaremos con Elliot Abrams, representante especial para Venezuela. Antes de pasarle la palabra al representante especial Abrams para algunos comentarios de apertura, quisiera hablarles sobre los procedimientos para las preguntas. Pueden comenzar a enviar sus preguntas ahora en la pestaña de preguntas en la parte superior de su pantalla. Si ves una pregunta que le gustaría que respondiéramos, puede votarla para moverla al inicio de la cola, haciendo clic en el botón Me gusta a la derecha de esa pregunta. Trataremos de responder lo más que podamos, pero nuestro tiempo es limitado. Así que vote para indicar las preguntas que más le gustaría que cubriéramos. Si desea recibir una transcripción de la información de hoy y los enlaces a los archivos de audio y video de alta calidad, complete la breve encuesta haciendo clic en la pestaña Polls en la parte superior de la página del evento. Con eso vamos a dar inicio. Representante especial Abrams, gracias por acompañarnos hoy. Le paso la palabra para los comentarios de apertura. Gracias. Como usted sabe, acabo de regresar de Roma, pero quería hablar de lo que pasó en la madrugada, los acontecimientos de hoy. Es decir, los allanamientos realizados por SEBIN, por el Servicio de Inteligencia, hoy día, en varias casas de líderes del partido de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional, de un diputado. Hablamos de la casa de Sergio Vergara, quien es miembro de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, quien es el secretario de la presidencia de Juan Guaidó, ha sido detenido por el SEBIN. Exigimos los Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. Pero quiero nombrar también no solo el régimen de Maduro, sino los individuos involucrados. Juez Carol Padilla, fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Y habrá consecuencias para estos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos ilegales como esos. Muy bien dicho. Incluso la primera pregunta que nos ha llegado es de María Arteaga, del Diario Financiero de Chile, en el que ella misma pregunta: anoche hubo detención del jefe de gabinete de Guaidó. Cada día cierran más el círculo sin necesidad de tocar directamente al presidente interino. ¿Cuánto más se va a permitir el ataque a la disidencia de un régimen que no es reconocido mundialmente? Mi impresión de lo que está pasando hoy, la detención de Marrero, es que el régimen teme la reacción internacional a una posible detención de Juan Guaidó. Entonces están tratando de actuar contra su equipo. Y por eso tenemos nosotros, es decir, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, tenemos que reaccionar inmediatamente contra esos acontecimientos, o vamos a ver más contra su equipo y la Asamblea Nacional. Sí, está claro que es importante nombrarlos, ¿no? Sí. La próxima pregunta viene de Lourdes Vitavar de Radio Uruguay. La pregunta es: la inestabilidad social y política en Venezuela, a más de un mes de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, parece estarse volviendo una situación estable. ¿Cuál es la línea roja establecida por el gobierno de los Estados Unidos para realizar acciones más allá de las sanciones económicas? Bueno, cuestiones hipotéticas son siempre difíciles. No hay una línea roja. Vamos a seguir con nuestro
nuestra política de apoyo para el pueblo venezolano y el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a seguir adelante con sanciones cada semana, casi cada día, revocaciones de visas, cientos de visas. Hemos visto el efecto, por ejemplo, de nuestras sanciones contra PDVSA. Y estamos ayudados en todo eso por el régimen de Maduro, porque no hicimos nada con el sistema de electricidad, de luz en Venezuela. Pero el régimen mismo, que no puede mantener el sistema de luz en el país, ha dañado tantísimo su propia imagen en el país. Estamos siguiendo una política y seguimos. Y tenemos la impresión que estamos ganando en nuestro apoyo para el pueblo venezolano y Juan Guaidó. Es decir, que ellos están más y más fuertes contra el régimen. Muy bien dicho. Una pregunta que viene de Infobae, de Argentina. ¿Les preocupa el papel de España en Venezuela y su intención de organizar una nueva mediación? Yo no criticaría España. Yo diría que creemos que últimamente una negociación será necesario entre venezolanos. Mediación es otra cosa, no lo veo. Y cuando yo pienso de las transiciones hacia la democracia en tantos países latinoamericanos en las últimas décadas, mediación por extranjeros no era necesario. Creo que en España se dan cuenta que hay un lado del pueblo, hay un lado democrático y hay una dictadura. Y creo que el gobierno de España se da cuenta claramente de eso. Muy bien dicho. La próxima pregunta viene de Guillermo Ruiz, de Radio Panamá. ¿Es posible realizar por parte de Estados Unidos un bloqueo naval a Venezuela para impedir el envío de recursos naturales venezolanos a países como Cuba o Nicaragua? Posible, sí. Tenemos una marina bastante fuerte. No estamos en este momento, al menos, siguiendo un, digamos, sendero militar. El presidente dice que siempre todas posibilidades existen sobre la mesa, porque es verdad, pero no estamos en este momento pensando de alternativas militares. Bien dicho, quedó muy claro. Esta pregunta es de Israel Barbusano de Venepress. ¿Qué factor cree usted que podría hacer cambiar la postura de Rusia en el apoyo ciego a Nicolás Maduro o ve esto poco probable? Acabo de hablar con ellos en Roma y mi impresión es que están apoyando a Maduro, pero se dan cuenta de la situación venezolana. Es decir, Maduro sigue diciendo no hay hambre, no hay problemas sociales, todo es culpa de los Estados Unidos. Los rusos no. Los rusos saben que la crisis interna es muy grave y no dicen esas cosas estúpidas como no hay hambre, no hay problemas. Ellos también pidieron sobre digamos, alternativo militar y les dije, como acabo de decir, que no estamos siguiendo este sendero hoy, pero para el futuro vamos a ver. Quedó claro. Esta pregunta es de Alex Rivero de Radio Martí en Miami. Informes de prensa dicen que los rusos le advirtieron a Estados Unidos en Roma que no debe de intervenir militarmente en Venezuela, como ya he dicho. ¿Es cierto eso? Y de ser así, ¿cómo respondió la parte de Estados Unidos, o sea, usted, que presentó en ese diálogo? Sobre el diálogo, bueno, fue un diálogo privado y no vas a contar cada
frase. Um, Ellos hablamos del alternativo militar, no una advertencia, yo diría, más una sugerencia que la reacción internacional sería muy mala y la reacción interna más grave. Y yo les dije que no estamos en ese momento planificando una invasión de Venezuela, pero como dice el presidente, sobre la mesa y todo. Yo creo que, bueno, tuvimos una conversación de 2 horas bastante interesante y tratamos de explicarles que sus intereses de Rusia, inversiones, préstamos, nunca van a ser recuperados en una economía dominada por Nicolás Maduro. Es decir, que el régimen de Maduro nunca podría recuperar prosperidad, nunca podría repagar ni Rusia, ni China, ni otros países, y que un cambio político es necesario para ellos, para los rusos también. Bueno, si son convencidos, no sé. Pero por lo menos hubo un diálogo franco. Sí, muy bien. Claro que sí. Esta pregunta viene de Gaspar Ramírez, del periódico El Mercurio de Chile. ¿El retiro del personal diplomático estadounidense en Venezuela dificulta el apoyo en terreno que Washington pueda dar al presidente encargado Juan Guaidó, como en este caso de la detención de Roberto Marrero? Yo no diría que es fácil seguir sin la posibilidad de conversaciones caro a caro. Es más complicado, pero estamos haciéndolos y creo que este es un caso, el caso de Marrero, en donde la reacción norteamericana no es la única reacción importante. La ONU, Bachelet, la Unión Europea, los países latinos del Grupo de Lima. Y eso podemos ver de Washington como de Caracas. Somos parte de la reacción internacional. Así es. En realidad, es solo una parte, claro. Así es más difícil sin estar en Caracas, conversar con gente en Caracas, es evidente, pero hay otras medidas. Muy bien. La próxima pregunta es de Amílcar Ávila, de Publinews Guatemala. ¿Hasta qué instancias está dispuesto a llegar el gobierno de Estados Unidos para detener la crisis en Venezuela? Bueno, yo diría que tenemos confianza en nuestra política y en la política de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó. Si uno piensa de, digamos, diciembre, ¿qué fue la situación? ¿Y qué es la situación hoy? Unidad de la oposición. 54 países, países influenciales, democracias influenciales, apoyando a Juan Guaidó como presidente legítimo y no a Maduro. Sanciones más y más duras por los Estados Unidos. Revocaciones. La situación que tenemos hoy es tantísimo más difícil para Nicolás Maduro y el régimen. Entonces, creemos en la política de Guaidó y de la Asamblea Nacional y vamos a seguir con esos políticos. Una gran diferencia en un periodo de 2 meses, unos cambios bastante importantes. 3 o 4 meses y todo ha cambiado, yo diría. Sí, Maduro se queda, pero pensando de casos como Ben Ali o Mubarak o Rusia 91, muchos regímenes parecen muy estables una semana antes de que caigan. Es verdad, la historia lo dice así. Esta pregunta es de María de Los Ángeles Franco, de Voz de América.
Con respecto al cambio de visas G1 a G3 para diplomáticos venezolanos, ¿en qué circunstancias podría alguien como Samuel Moncada o María Gabriela Chávez u otros miembros de la misión venezolana de la ONU perder sus visas? Los Estados Unidos tienen acuerdos con la ONU y la OEA. Se llaman en inglés Headquarters Agreements. Y la organización da credenciales, no nosotros. Por eso, por ejemplo, ¿cómo es que Yasser Arafat podía visitar los Estados Unidos en los años 60? Porque tuvo credenciales de la ONU. Puede cambiar, como ha cambiado en el Banco Interamericano. Y Ricardo Hausmann ya es el delegado, el representante de Venezuela. Pero hoy no ha cambiado y por eso gente como Moncada tiene una credencial oficial y tiene el derecho de estar a la ONU, por el momento al menos. Es simplemente el cambio del tipo de visas que otorgamos de parte del gobierno de los Estados Unidos Sí, para estar ahí. Hay casos, la gran mayoría, en que tienen el derecho de estar en la ONU, en Nueva York, y también reconocemos el gobierno. Este es un caso bastante raro en que no reconocemos esa gente como representantes legítimos de un país, pero tienen ese derecho de estar en Nueva York. Entonces hemos cambiado a una visa que representa esa situación exacta, en que no reconocemos su dicho gobierno ilegal. Pero hasta hoy la ONU no ha cambiado de Maduro al presidente ilegal. Muy bien. La próxima pregunta viene de Milagros Córdoba, de Telemetro Reporta. Entre la ayuda para recuperar la democracia, contemplan la intervención. De nuevo. Han muerto, hay mucho interés, han muerto personas, se ha quemado comida y hasta los servicios de luz y agua amenazan con perderse en su totalidad. O sea, el nivel del crisis. El nivel de crisis está creciendo, claramente. Y la impresión que tenemos nosotros es que la gran mayoría de venezolanos claramente quieren un cambio, quieren un presidente legítimo, que se vaya Maduro. No hemos llegado a este punto porque él quiere quedarse en poder, claramente, él y su equipo, para que puedan robar más y evitar las consecuencias de sus robos y sus acciones de los últimos años. Pero usted sabe, es muy difícil hablar no solo de hipotéticos, sino de hipotéticos militares. Y no queremos hablar de eso queremos decir lo que ha dicho el presidente. Esa posibilidad siempre existe, no es nuestra política hoy, no es el sendero que hemos escogido hoy. El sendero es un sendero pacífico de apoyo por el pueblo y la Asamblea Nacional y Juan Guaidó. Las palabras claves, un sendero pacífico. Sí. Hoy. La próxima pregunta viene de Isela Espinosa, del periódico Guatemala. Ayer, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación porque las sanciones aplicadas contra el petróleo agraven aún más las condiciones económicas de los venezolanos. ¿Han contemplado este riesgo y qué acciones tienen previstas para contrarrestar este efecto? Sí, queremos mandar ayuda humanitaria. El bloqueo cerca de Cúcuta es un bloqueo por Maduro y su régimen. Queremos la entrada de más ayuda humanitaria, pero no creo que el problema es las sanciones norteamericanas.
Hablamos del año pasado. Inflación de 1 millón %, hambre. 3 de 5, es decir, 60% de hospitales cerradas o no funcionando. Puedo seguir. Una crisis que existía antes de las sanciones norteamericanas. No hemos creado esa situación venezolana. Nicolás Maduro ha creado esa situación. La caída de producción petrolera, 3 millones de barriles por día, ahora menos de 1 millón. ¿Qué es el papel de los Estados Unidos? No había un papel de los Estados Unidos. Luz, no hemos hecho nada. Eso es el hecho que no han mantenido el sistema durante años y décadas, sin inversiones, sin mantenimiento. Entonces, el régimen trata de echar la culpa a los Estados Unidos, pero es absolutamente falso. Sabemos quién es el responsable y es Nicolás Maduro. Cambiando un poquito del tema, volviendo a lo que usted habló al empezar aquí, de W Radio de Colombia, Miami y Madrid, ¿cuáles serían las medidas si no se libera a Marrero? Habrá consecuencias para los individuos involucrados, esos que he nombrado y otros, y más presión norteamericana. Y creo, espero, pero también creo, más presión por gobiernos demócratas en todo el mundo, en Europa y en América Latina. Revocaciones de visas, por ejemplo, más sanciones norteamericanas que estamos planificando. Y creo que el gobierno va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros. Bueno, y además usted mismo ha nombrado a los individuos creo que tienen que saber, nosotros conocemos ustedes, quienes son involucrados en esos actos criminales. Conocemos los nombres y los efectos van a ser para el régimen y también esos individuos. Quedó claro. La próxima pregunta es de Cristóbal Vázquez de Caracol Radio de Colombia. Primero, ¿cuáles son las conclusiones de su reunión con los rusos en Roma? Ya lo ha hablado un poquito. Y está planeando ayudarle al gobierno de Guaidó para rescatar el oro que negoció Maduro como respaldo de deuda con bancos de Estados Unidos. Lo que pasó con el oro es que el régimen de Maduro tomó mucho dinero, 1.600 millones de dólares, y no han repagado el préstamo. Muy simple, no han repagado. Entonces, el banco ha tomado el oro como seguridad y va a vender, o quizás ha vendido, pero el resto después de la venta, que va a recuperar el préstamo, hay unos 200 millones, algo así, 250. Y eso un día, no hoy, pero un día será bajo el control del gobierno legítimo de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, porque no es el dinero de Citibank, es el dinero venezolano. Y la cuestión es entonces, ¿quién es el presidente de Venezuela y tiene el derecho de mandar qué pasa con el dinero? Será Guaidó y la Asamblea Nacional. Pero es la misma cosa con cualquier cuento oficial del gobierno. Van a ser congelado y después de la congelación el banco busca quién es el gobierno legítimo de Venezuela y sabemos que es Guaidó y la Asamblea Nacional. Y la primera parte de los rusos, yo diría simplemente que es siempre útil hablar con ellos. Tenemos muchas conversaciones, Siria, Afganistán, Europa, Medio Oriente, y creo que entiendo más ahora su
política y sus justificaciones para la política que tienen. Misma cosa para ellos. Pero hemos dejado un mensaje que si ustedes tienen intereses en Venezuela, préstamos y inversiones sobre todo, naturalmente ustedes quieren saber que quieren proteger sus intereses. Y hemos dejado el mensaje. Es imposible con Nicolás Maduro porque él ya está rechazado por el pueblo venezolano y él está creando un país en ruinas. Bueno, ha quedado muy claro de las palabras del representante especial, Elliot Abrams. Desafortunadamente, es todo el tiempo que tenemos para hoy. Sabemos que quedan muchas preguntas de parte de periodistas que se han interesado bastante. La próxima vez. La próxima vez. Muchísimas gracias nuevamente a todos los periodistas que han estado con nosotros y con el representante especial Abrams hoy. Para aquellos que participaron en la conferencia de hoy, si desea recibir el audio o el video del programa de hoy, les enviaremos enlaces a todos los archivos. También les vamos a proporcionar una transcripción tan pronto que esté disponible. Si desea recibir alguno de estos productos, recuerde completar la encuesta ubicada en la pestaña de arriba, Polls, de la página de este evento. Gracias nuevamente por su participación y esperamos que pueda unirse a nosotros para otra reunión informativa pronto. Buena tarde, buen día y buena tarde también. Muchas gracias. Placer.